Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en el seminario porcícola en 2023. Pues nos visita la ingeniera Yudeisi Rondón. Nos puede comentar un poco acerca de su profesión? Ok, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. El día de ayer tuve la oportunidad de participar en el Seminario Técnico Porcino de este año 2023 con una charla titulada Encalostramiento en lechones. En virtud de que soy ingeniero agrónomo en el área con especialidad en nutrición animal en el área específica de no rumiantes. Soy profesora de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Agronomía, adscrita al Instituto de Producción Animal. Ok, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que tenemos en base a esa charla que se dio ayer es ¿cuál es la importancia de una buena calidad del calostro para los lechones? Ok, bueno, en primer lugar, el calostro es la primera secreción de la glándula mamaria de una hembra mamífera. En el caso de la cerda, por el tipo de placentación que tiene, el fortalecimiento o la adquisición de inmunoglobulinas por parte de los lechones se da solo a través del calostro, que es esa primera leche. No hay transferencia de esa inmunidad durante el periodo de gestación, como puede ocurrir en otras especies. Entonces, es absolutamente necesario que el lechón al nacer deba consumir ese calostro. Y tiene unas ventanas fisiológicas de un máximo de 12 horas, a partir de la cual el animal no va a poder absorber en el intestino esas inmunoglobulinas, que simplemente son proteínas de protección inmunológica que él necesita. Entonces, digamos que el encalostramiento es sumamente importante porque el animal va a adquirir un estatus de salud a través del calostro, que lo protege, pues le brinda salud. Si no lo adquiere, en un futuro puede enfermarse de cualquier cosa y su potencial de crecimiento se ve bastante disminuido, inclusive puede causar la muerte del animal. Ok, sí. Bueno, como segunda pregunta, muchas gracias por la respuesta. ¿Cómo debe ser la atención del personal en situaciones como por ejemplo en el momento del parto de la cerda o en la encalostrada? Ok, es sumamente importante entender que las personas son quienes están encargadas de hacer este tipo de actividad, puesto que los animales que se crían en granja, su manejo está sujeto a la capacidad que tengan las personas que trabajan en esas áreas, por ejemplo maternidad, que es donde ocurre el parto de la cerda, que sepan precisamente cuáles son las labores que tienen que hacer. Para el encalostramiento ya les hablé de que hay una ventana fisiológica en la cual el intestino del lechón es permeable a esas inmunoglobulinas calostrales que vienen de la madre. Entonces ese periodo va de máximo 12 horas. Después de 12 horas cae al 25% la eficiencia de absorción de las inmunoglobulinas. O sea, se pierde la capacidad de poder aprovechar. Entonces, esto amerita que el personal que trabaja en maternidad sea adiestrado, acompañado en un proceso donde ellos sepan que al nacer los lechones se debe asegurar de que consuma calostro en esas primeras 6 o 8 horas de vida. Tomando en cuenta que, por ejemplo, en las camadas a veces tenemos lechones de buen peso, pero también tenemos un gran número de lechones de bajo peso, a los cuales hay que prestarle más atención. Entonces, al nacer ellos nacen húmedos y posteriormente debemos hacer un secado de su cuerpo con polvo secando o cualquier otro material y garantizar que el lechón no pierda frío, porque ellos tienen baja capacidad de termorregular su temperatura en ese momento. Entonces tú lo pones en una fuente de calor, esperas que se seque un poquito, unos 5 o 10 minutos, y posteriormente lo colocas en el pezón de la madre. Es como asistirlo para que él conozca dónde está el pezón y cómo debe hacer el proceso de succión. Se introduce el pezón de la madre en la boca del lechón y se hace una ligera presión sobre el mismo para garantizar la salida del calostro. Una vez que él ha sentido que cae a la boca el calostro, él comienza de manera instintiva a succionar la glándula mamaria y comienza a alimentarse. Entonces hay que garantizar que pueda consumir en varias tomas más o menos 200 ml de calostro. Con eso es suficiente, por lo cual es muy importante que el personal sea calificado. Ok, sí. Bueno, también tenemos en cuenta que
a la hora del calostrado puede que haya hembras muy productoras de leche, ¿verdad? O de calostro en este caso, ¿cierto? ¿Y qué sucedería si no se hace un buen calostrado en la madre? En la madre, el proceso de encalostramiento se hace hacia los lechones, es decir, la madre le provee el calostro, que es la primera leche, al lechón. Si tú tienes, la madre tiene un potencial de producción de calostro. Hay algunas alternativas que te permiten aumentar la producción de calostro, pero es limitado. O sea, una madre puede ir de 2,5 a 4 o 4,5 kilogramos o litros de calostro por parto. Entonces, a medida que tenemos hembras que son altamente prolíficas, son cerdas hiperprolíficas, aumenta el número de lechones, lo que quiere decir que esos mismos 4 kilogramos de calostro van a ser distribuidos en más bocas y se puede limitar en la cantidad de calostro que está ofertándose a los lechones. Entonces, allí hay que mantener el balance dentro del sistema de producción de cuántos lechones pueden alimentarse de una hembra, pero potencialmente hay hembras que te dan 2,5 litros de calostro potencialmente y otras que te dan 4. O sea, hay que hacer balances al respecto. Okay. Y bueno, ¿qué beneficios nos podría comentar acerca del dar un buen manejo a la hora del encalostramiento? Bueno, en definitiva, cualquier actividad de manejo que se haga en un sistema de producción se justifica desde 3 puntos de vista. Una necesidad biológica del animal, al cual le tenemos que garantizar su bienestar animal, y eso implica la salud, estar libre de enfermedades. En segundo lugar, debe ser económicamente rentable, porque cualquier actividad que tú establezcas dentro del manejo tiene que justificarse porque hay una mejora en la productividad de los animales. En el caso del calostro, los lechones que no consumen suficiente cantidad de calostro, o sea, por debajo de 150, 160 gramos de calostro, es prácticamente fatal para el crecimiento, porque el lechón pierde la capacidad de poder defenderse en cuanto a su estatus inmunológico ante cualquier desafío o enfermedades que son muy comunes en las granjas. Además, dependiendo de inclusive el número de partos de la hembra, el calostro puede tener mayor o menor calidad. Entonces, todo esto va a jugar un papel muy importante para la resistencia que él tenga a esas enfermedades. Entonces, sin importar el tamaño del lechón, si es grande o pequeño, yo debo garantizar encalostramiento, porque si no lo hago voy a tener o altas mortalidades o enfermedades, una morbilidad elevada durante todo el periodo que termina por llevar animales de muy bajo peso y alta edad al matadero. Entonces no es viable. Ok, bueno, muchas gracias, profesora Yudeis, por esta entrevista, por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno.